saludo para todos. Me siento muy contento de poder estar aquí una vez más compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Qué bueno de verdad que podemos tomarnos este tiempo. Espero que estén en sus casas buscando la presencia del Señor, estudiando su palabra, que estén batallando fuertemente y que por nada se estén dejando enfriar espiritualmente. Todo lo contrario, que antes estén buscando levantarse cada día más en la presencia del Señor y antes fortalecerse más en Él. Sobre todo, buscar la manera de crecer en esa santidad que Él espera de cada uno de nosotros. Hace poco tocamos el tema acerca de que Dios es amor. Precisamente fue el día de la celebración del Día del Padre. Pero hoy quiero que toquemos el tema acerca de qué es el amor. Porque es importante saber qué es el amor. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Y ¿por qué es importante? Porque Dios también dice que nuestro deber es amarle a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Pero también la importancia de amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces no vamos a saber amar a Dios como en realidad tenemos que hacerlo si no sabemos qué es el amor. No vamos a amar al prójimo como en realidad tiene que ser, como a nosotros mismos, si no sabemos cómo es el amor. Y tampoco nos vamos a amar a nosotros mismos si no tenemos claro este concepto, si no tenemos bien definido en realidad qué es amarse a uno mismo, qué es amar al prójimo, qué es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y es el tema en el que quiero que nos enfoquemos en el día de hoy. Recuerden que estuvimos tocando el punto de Juan capítulo 3, versículo 16, donde Dios nos dio una muestra de qué tan grande es su amor por nosotros, enviando a su único Hijo a morir para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vamos a estar mirando en este tema cómo es el amor de Cristo por la iglesia. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a eso? De ahí es como aprendemos a amarnos también a nosotros mismos y a los demás. Precisamente es de Dios de quien nosotros debemos aprender en esta parte. La manera como demostramos a Dios que lo amamos, como nos pidió Él que debíamos hacerlo, y como dice Juan 14, 21, precisamente es obedeciendo su palabra, viviendo su palabra, buscando agradarle, buscando hacer lo que Él dice. Es una manera de nosotros poderle demostrar a Él que Él es lo más importante para nosotros y que lo amamos con todo nuestro corazón. En 1 Corintios, quisiera que miráramos por un momento, por favor. Allí nos hace una descripción de lo que uno es capaz, 1 Corintios 13, de lo que uno es capaz de hacer por amor, pero no define el amor, solamente describe lo que es, cómo uno puede demostrar el amor a otra persona. Pero no nos define en realidad lo que es el amor. Y si no podemos definir qué es el amor, no podemos tener una relación de amor. ¿Cómo podemos amar si no sabemos qué es? Y en 1 Corintios 13, precisamente nos habla del amor ágape, el amor hacia nuestros semejantes, a todos. Ahí en el versículo 4 dice que el amor es sufrido, que cuando tú has decidido amar, estás dispuesto a sufrir. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido y no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Y si alguien ama, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Que dice que quien ama, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Una descripción de qué es el amor, de cómo se puede amar a otra persona, pero no nos está realmente ayudando a definir qué es el amor. Y tenemos que aprender a definir eso, porque si no lo hacemos nosotros como iglesia. John McDowell, que es un gran conferencista y gran evangelista de la iglesia, dice que si nosotros no definimos bien lo que es el amor, entonces lo va a hacer el mundo, lo va a hacer el cine, lo va a hacer la televisión, y ellos siempre lo han definido como la sexualidad. Y en realidad eso no es amor. Aquí precisamente en 1 Corintios 13 no tiene nada que ver con la sexualidad. Está hablando del amor ágape, que es a todas las personas, a todos nuestros semejantes realmente. Entonces, aquí en 1 Corintios 13 estamos viendo que el amor es una decisión que nos conlleva a una acción. Porque cuando yo amo, estoy dispuesto a sufrir,
estoy dispuesto a pasar por muchas situaciones por amor a esa persona que yo realmente amo. Entonces, el amor es una decisión, pero esa decisión nos lleva a tomar acciones que nos ayudan a mostrar a las demás personas que en verdad nosotros les amamos. Dios nunca nos va a forzar a eso, porque es algo que tiene que nacer en nosotros, una decisión que nosotros tenemos que tocar, tenemos que tener. En Efesios 5, quisiera llevarlos a Efesios 5, por favor, donde nos habla del amor de la pareja, de esposos, del amor del esposo con la esposa, y nos da una definición de lo que es el amor. Dice Efesios 5, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿De qué nos está hablando? De amor. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, alguien que se ama a sí mismo, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 29, que si alguien ha aprendido a amar a su propio cuerpo, lo que hace es buscar ese sustento, ese alimento y estarse cuidando constantemente. Usted hoy en día va a conocer personas que se están autodestruyendo porque no se aman a sí mismos. Yo recuerdo haberle preguntado una vez a una persona que estaba muy alcoholizada, diciéndole, ¿por qué razón hacía esto todos los días? ¿Por qué razón no dejaba a un lado el licor y por qué razón no dejaba de tener esa actitud que tenía todos los días? Y la respuesta fue porque honestamente yo no quiero vivir. Yo quiero en cualquier momento morirme, no quiero vivir más. No se amaba a sí mismo. Y por eso es importante comprender lo que es el amor hacia nosotros mismos, lo que se llama el autoamor, que podamos entender y comprender la necesidad tan grande de todo esto, para así poder amar también a nuestro prójimo, amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, amar a todos los que nos rodean. Quisiera que miráramos un momento, por favor, allí en Mateo, capítulo 22. Mateo 22. Allí en el versículo 36. A Jesús le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. ¿Cómo puedes amar al Señor con toda tu alma, con todo tu ser y con toda tu mente, si no sabes lo que es amor? Dice, este es el primer y grande mandamiento, y dice el versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sabemos nosotros amar como en realidad tenemos que hacerlo? ¿Sabemos amar al prójimo como a nosotros mismos? Para poder amar al prójimo tenemos que sabernos amar primeramente nosotros. ¿Qué tanto te amas? Precisamente estamos leyendo en Efesios ahorita acerca de que el que realmente se ama a sí mismo, el que ama a su cuerpo, el que ama a su carne, refiriéndose a la persona, está diciendo que el que se ama a sí mismo está dispuesto a sustentarse y a cuidarse constantemente. ¿Qué tanto lo haces tú? ¿Qué tanto lo estás haciendo en tu vida? ¿Estás teniendo cuidado de todo lo que estás haciendo y de cómo estás viviendo tu vida? Entonces, la base de la relación con otras personas está en cómo se ama uno a sí mismo. Ahí está la base, en la relación con los demás. Cuando tú tienes malas actitudes con otros, precisamente es una muestra de lo poco que tú te amas. La regla de oro, ahí en Mateo capítulo 7 también nos dice que lo que no queremos que nos hagan a nosotros, debemos tener cuidado también de no hacérselo a otras personas. Porque es importante ser cuidadosos en esta parte. Y debemos tener una estima de la dignidad de nuestra naturaleza y una preocupación equilibrada de nuestro bienestar, del bienestar de nuestra alma y también de nuestro cuerpo. ¿Qué tanta dignidad tenemos nosotros? ¿Qué tan grande es el amor que tenemos por nosotros mismos? Obviamente sin ser egoístas, sino aprendiéndonos a amar, porque también queremos aprender a amar a nuestro prójimo y sobre todo, porque queremos aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón.
¿Qué tan grande estima tenemos hacia nosotros? Y quisiera que volviéramos allí a Efesios 5, en el versículo 29. Efesios 5, versículo 29. Es importante detenernos allí en lo que dice. Porque dice en el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie se ha aborrecido jamás a sí mismo. ¿De qué está hablando? De lo que estábamos leyendo en el versículo 28 ahorita. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y ahí es cuando viene la continuación en el verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Si nosotros supiéramos amarnos a nosotros mismos, se nos haría más fácil poder amar a los demás, a nuestros semejantes. Se nos haría mucho más fácil poder obrar como la palabra del Señor nos lo enseña. Dice que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así es como Cristo está mostrándonos y enseñándonos a nosotros cuál es el amor de Él por nosotros, sustentándonos y cuidándonos. ¿Te sabes cuidar a ti mismo? ¿Te alimentas constantemente a ti mismo? ¿Qué pasaría si tú pudieras verte desde otro ángulo? ¿Qué consejos te darías a ti mismo? ¿Te has dado cuenta que somos muy buenos para aconsejar a otros en muchas situaciones, pero a veces nosotros hasta nos rascamos un poco la cabeza porque decimos, Dios mío, yo tampoco hago eso? Pero somos muy buenos para saber qué es lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. ¿Sabes por qué? Por la falta de amor a nosotros mismos. Aún sabiendo lo que más nos conviene y lo que mejor es para nosotros, no lo hacemos por la falta de amor hacia nosotros mismos. Y si tenemos esa falta de amor hacia nosotros mismos, se nos va a dificultar mucho más todavía corresponder a ese amor de Dios. Amarle como Él se lo merece y amar a nuestro prójimo como en verdad nos estamos amando a nosotros mismos. Pero al no amarnos correctamente, por esa razón también se nos dificulta relacionarnos mejor con otras personas y mejorar en la relación con nuestro Padre Celestial. Porque no estamos comprendiendo esta parte. Si vamos a ver, por ejemplo, aquellos padres de familia, que la queja de algunos chicos es que tienen un padre de familia que no saben demostrarles amor. Y cuando uno va a mirar cómo fue la vida de ese padre, es un padre al que tampoco le dieron amor. Es normal que un padre no pueda dar amor si no tuvo un padre que tampoco le diera amor. Y mucho más todavía si no ha conocido a Dios. Porque sin importar si uno ha tenido un padre que no ha sabido darle amor, si ha conocido al Señor, ¿qué más puede esperar de la vida si es el amor más grande que podemos recibir tú y yo? Si estamos siendo inundados del amor de Dios, de nuestro Padre Celestial, es más que suficiente para aprender lo que es el verdadero amor y tener cuidado de amarnos a nosotros mismos como es debido. ¿Te has puesto a reflexionar alguna vez de pronto escribiendo una carta para ti mismo diciendo en qué debes mejorar? ¿Te has puesto a mirar alguna vez algo como eso? ¿En qué te debes cuidar más? Porque al descuidarte es que estás cayendo en algunos errores. ¿En qué partes de tu vida debes tener mayor cuidado? Y te debes alimentar más. Porque cuando dice ahí en el versículo 29, sino que la sustenta, está hablando de alimentar. Y alimentar significa llevar a la madurez, el crecimiento espiritual. Si tú te aprendes a amar a ti mismo, vas a buscar crecer espiritualmente. Vas a comprender la necesidad de crecer espiritualmente. Qué bueno que todos los días pudieras tomarte un tiempo para darte consejos a ti mismo. No de una manera como si parecieras un loco allí en casa, sino pudiendo entender la necesidad que tienes de cambiar muchas actitudes de tu vida que sabes que no son correctas y que no son de beneficio para tu vida. Aún de tener cuidado con el tiempo que pierdes en tu vida. Si una persona en el Señor se aprende a amar a sí misma y sabe cómo hacerlo y lo hace de verdad, va a dejar de perder tiempo ese tiempo que no es productivo.
va a tener mayor cuidado. Va a tener mayor cuidado de las cosas que hace y de cómo está buscando la manera de invertir el tiempo en su vida diaria. ¿Cuántas cosas tal vez estás reflexionando ahora mismo sobre cosas que dices, hace tiempo vengo pensando que esto lo tengo que mejorar, que esto lo tengo que cambiar, que no puedo seguir así, pero no lo hacemos? Y al no hacerlo, quiere decir que no nos estamos alimentando de la manera correcta. No nos estamos sustentando de la manera correcta. Y el mostrarnos amor a nosotros mismos es sustentarnos de la manera correcta como nos enseña la palabra de Dios en todas las áreas. Y dice que no solamente la sustenta, sino que también la cuida. Y ese cuidar tiene que ver con proteger, con ver por alguien, ver por ti mismo, con ser responsable. Si supiéramos amarnos a nosotros mismos, seríamos más disciplinados. Incluso cuando escuchamos la palabra de Dios, tendríamos mayor cuidado y mayor reverencia, porque entenderíamos que no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. ¿Qué tan disciplinado o disciplinada crees que eres? ¿Qué tanto beneficio puede traer a tu vida el por mostrar más interés por Dios, por las cosas de Él, el amarlo con todo tu ser? Hoy en día uno ve personas que dicen que están muy bien espiritualmente y a veces dejan mucho que decir de toda la forma como actúan. Y entonces uno dice, entonces ¿cómo está el resto de la iglesia? ¿Cómo están las demás personas? Si no tomamos a veces ni siquiera las cosas de Dios con la seriedad que tenemos que tomarlas. ¿Qué tanto beneficio estamos buscando para nosotros mismos? ¿Tú crees que Dios pierde algo cuando tú te levantas y pasas todo el día y te acuestas sin buscarlo a Él, sin estudiar su palabra, sin buscar su presencia? Los que perdemos somos nosotros. ¿Tú crees que Dios pierde algo cuando nosotros nos dejamos enfriar espiritualmente o nos alejamos por ratos, por tiempos, como si fuéramos intermitentes? Dios no pierde nada, somos nosotros los verdaderamente perjudicados. Somos nosotros los que vamos a terminar perjudicados en toda esa situación. Entonces, la base para una relación con las demás personas es aprender a amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo como Él se lo merece. La base para una relación de pareja es aprender a amar a la esposa como nos amamos a nosotros mismos, como amamos a nuestro propio cuerpo, porque como dice ahí la palabra del Señor, nadie ha odiado ni nadie aborreció jamás su propia carne. Entonces tú y yo tenemos que aprender a definir esa palabra de amor. ¿Qué es cuidar? Es proveer, proteger. Perdón, ¿qué es alimentar? Es proveer, alimentar. Es cultivar. Si tú abonas la tierra, si abonas el jardín, ¿cómo se va a poner ese jardín hermoso? La pregunta es, ¿tú lo haces contigo mismo? ¿Sabes que cuando descuidamos esa intimidad con Dios y ese estudio por la palabra del Señor, nuestra vida no florece? Se empieza a marchitar. ¿Cuántos andarán ahorita ya como marchitándose debido al descuido espiritual que tienen? Por eso no dejemos de alimentarnos cada día de la palabra del Señor. No dejemos de sustentarnos cada día en la presencia de Dios. Busquémosle a Él en intimidad. No perdamos esos tiempos tan gloriosos. Qué bueno que pudiéramos entender que aún sin saber exactamente la fecha en que Cristo regresa, aprovecháramos al máximo el tiempo que nos resta en esta vida. Sin desmotivarnos porque tal vez pueda tardar, sin desmotivarnos por lo que quiera que pueda pasar, más bien regocijándonos de saber que hemos invertido bien nuestro tiempo. Piensa entonces, ¿qué consejos te darías a ti mismo? Reflexiona por un momento. Qué bueno que en tu próximo tiempo de intimidad con Dios, de reflexionar con Dios, te tomaras ese tiempo para pensar qué es lo que más desearías cambiar ahora y lo piensas realmente hacer porque te amas a ti mismo. Piensa en esos consejos que sabes que necesitas, que los recibes siempre de la palabra del Señor y de los cuales sabes que tienes que cambiar y mejorar, pero no haces caso a ellos. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Matthew Henry dice que
El amor debe ser preservado y santificado. Nosotros tenemos que buscar la santidad cada día, buscar mejorar en esa santidad. Y debemos tener cuidado, como dice la palabra, no solamente orar, sino velar, teniendo cuidado de cómo estamos viviendo nuestra vida, de cómo estamos viviendo esa relación con Dios. No nos dejemos desanimar por todo lo que estamos viviendo ahora. No nos dejemos desanimar por lo que está aconteciendo ahorita con esta pandemia y todo lo que pueda venir más adelante. No permitamos que eso pase con nosotros. No vayas a permitir que termines enfriándote espiritualmente. Todo lo contrario. Recuerda que dependemos de Dios completamente. Y que si le seguimos buscando, no va a haber manera de que nos podamos enfriar. Antes, por el contrario, vamos a levantarnos mucho mejor y a santificarnos mejor delante de la presencia de Dios. Entonces, si el amor es proteger y es proveer, y sabemos que Dios es amor, quiere decir eso que Dios nos protege y nos provee. Y eso lo vemos, esos dos términos, los vemos ahí en Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Dónde nos provee? Cuando dice que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dio a su Hijo. ¿Y dónde nos protege? Nos protege de la ira eterna cuando Él da a su único Hijo para que no vayamos a partir a esa ira eterna, sino por el contrario podamos partir a la vida eterna. Y ese es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Es el amor de Dios que tú y yo debemos entender. Son palabras claves que debemos comprender porque son poderosas para nosotros, para comprender mejor cómo podemos amar a Dios y cómo podemos amar a los demás. Y sobre todo, también aprender cómo amarnos a nosotros mismos para así podernos relacionar con los demás y mejorar en esa relación personal, íntima con nuestro Padre Celestial. Ahí en Deuteronomio capítulo 10, vamos a mirar por favor, Deuteronomio capítulo 10. Vamos a mirar ahí en el versículo 13, por favor. Y dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Prosperidad cuál? Espiritual. Para que puedas estar bien. Para que goces de esa paz. Para que no pierdas el gozo de tu salvación. Cuando nosotros buscamos hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Y sabemos que se trata exactamente de esto, por lo que ya conocemos en los textos que Jesucristo nos enseñó. Recordemos que nunca podemos tomar un término o un solo versículo de la palabra de Dios para definir algo. Tiene que estar sustentado a través de otros versículos que puedan confirmar realmente aquello donde nos ayuda a entender lo que estamos leyendo en ese versículo. Cómo poder comprender mejor la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Si haces lo que la palabra de Dios dice, todo es por tu bien. Es para que tú te beneficies. Eso es lo que quiere decir el versículo ahí que estamos leyendo en el versículo 13. Para que salgamos y seamos beneficiados. El día que tú te distraes mucho y no te concentras en las cosas de Dios, sino que estás pensando en otras cosas, y pasa una semana tal vez así, peor aún todavía un mes o meses, quiere decir que te estás perdiendo de los más grandes beneficios que un hijo de Dios puede tener y de los cuales puede gozar. Cuando tú dejas de vivir la palabra de Dios, dejas de tener cuidado de qué es lo que Dios desea que tú hagas. Dios quiere que en verdad nos motivemos a vivir su palabra, a vivir sus mandamientos, a hacer lo que Él nos dice. Obedecer los mandamientos para nosotros es bueno, porque así de esa forma entonces conocemos al Dios que nos protege y nos alimenta, nos provee. Una persona que en verdad se sabe amar no se va a hacer daño. Asimismo, si amamos al prójimo, no vamos a hacer daño al prójimo tampoco. Asimismo, si amamos a Dios, vamos a procurar enormemente cuidarnos para no desobedecerle, porque tampoco queremos hacerle daño a Dios, ofendiéndolo, entristeciéndolo. No queremos contristar al Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo. No queremos entristecer el corazón de Dios con nuestro pecado, con las abominaciones, con la desobediencia. Por el contrario,
Queremos alegrar el corazón de Dios a través de la obediencia. Una persona que se ama a sí misma no solamente se cuida de no hacerse daño, sino que procura constantemente levantarse en la parte espiritual, buscando alimentarse espiritualmente. Si por alguna razón usted y yo cometemos un error, nos perdonamos con mucha facilidad y hasta terminamos tal vez diciendo que cualquiera puede cometerlo. Pero cuando lo cometen otras personas, difícilmente perdonamos a esas personas. ¿Y por qué? Porque nos falta amor por esas personas. Porque no estamos amando al prójimo como a nosotros mismos. Cada vez que tú quieras juzgar al prójimo, piensa si te juzgas a ti mismo de esa manera. Porque si te amas a ti mismo, es así como tienes que amar también al prójimo. Y si tienes cuidado de juzgarte a ti mismo, y a veces ni siquiera lo haces, mucho menos todavía con el prójimo. Y menos todavía cuestionando a Dios por lo que hace, por lo que Él permite. ¿Cuántos estarán cuestionando a Dios en medio de esta pandemia? Porque no tienen cuidado de mirar hacia adentro, sino que hacia el interior, sino que siempre están mirando hacia afuera. ¿Quiénes están cometiendo errores? Y entonces nosotros a veces no perdonamos a los demás fácilmente y a veces hasta con mucha dificultad terminamos haciéndolo. Ahí en Romanos capítulo 13, en el versículo 9 y 10, Romanos 13, el apóstol Pablo nos habla acá en qué se resumen los mandamientos. Dice el versículo 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Tienes cuidado de no hacer mal al prójimo? ¿Tienes cuidado de amar al prójimo como a ti mismo? ¿De ponerte siempre en sus zapatos cuando cometen un error? ¿Tienes cuidado de eso? ¿Tú has visto personas que juzgan muy fácilmente a otros y después son ellos los que caen? ¿No dice la palabra del Señor que el que esté firme mire bien y no juzgue? Porque cualquiera puede caer. No podemos juzgar con esa facilidad. El que esté firme mire que no caiga. Tenga cuidado, tengamos cuidado de no fallar delante del Señor. Quiero leer unas palabras de Matthew Henry que dijo: debemos dar evidencia del amor a nuestro prójimo de la misma manera que damos evidencia de amor propio, evitando que otros sean heridos y procurando su bien hasta donde esté a nuestro alcance. Es muy importante enseñar bíblicamente el correcto significado de lo que es amar al prójimo. Debemos tener cuidado con eso, sobre todo cuando sabemos que cuando a Jesús le preguntaban acerca del mandamiento más importante, lo hacían precisamente porque querían saber qué había que hacer para heredar la vida eterna. Y como queremos tener cuidado de ello, con mayor razón, si queremos ir al cielo, debemos tener cuidado con esa parte. La palabra que se usa sobre el amor al prójimo, ahí en Mateo 22 y en Marcos capítulo 12 también, lo pueden apuntar, es la palabra plesión, como si estuviéramos diciendo presión pero con L. Plesión significa el que está cerca de ahí. Su aplicación más fácil es también hablar, como lo dice en el Antiguo Testamento, tener cuidado con cómo amamos a nuestros semejantes, es decir, a otras personas. ¿Tenemos nosotros cuidado de ello? Así es que concluyamos con esto. No solamente es saber que Dios es amor, sino que Él también espera que nosotros podamos aprender a amarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y cuando nosotros nos autoevaluamos muchas veces, nos ponemos un poco tristes porque sabemos que no amamos al Señor con todo el corazón. Y decimos: quisiera de verdad hacerlo y quiero seguir perseverando. No te desanimes, persevera. Es obvio que el que persevera alcanza. Si tú no dejas de insistir, vas a lograr mejorar en ese amor por Dios, en esa relación con Él. Sigue insistiendo para que puedas amarle a Él como Él se lo merece.
Y no solamente a Dios, porque Dios también dice que los mandamientos se resumen en amarlo a Él, sobre todo, pero también en amar al prójimo, como a nosotros mismos. Entonces también vamos a buscar crecer en ese amor por el prójimo. Y estamos viviendo tiempos muy especiales y buenos para mostrar amor por el prójimo. Aquellos momentos en los cuales compartimos un mensaje con ellos, en los cuales podemos compartir una charla con ellos, porque tal vez están solos, pasando dificultades. Es una manera de poder compartir con ellos a través de las redes, de algún medio que nos ayude para poder estar compartiendo con sus vidas y mostrarles que no están solos. Si tú amas al prójimo, no lo vas a dejar solo, aún en estos tiempos difíciles. Y una cosa importante que debemos tener es que no solamente cuando hablamos del prójimo estamos hablando de aquellos que se reúnen con nosotros en la iglesia. Eso fue lo que Cristo quiso enseñarle a los fariseos allí cuando les hablaba de la parábola del buen samaritano. Nuestro amor debe ser también aún por nuestros enemigos. Nuestro amor debe ser también por aquellos que tal vez no están caminando bien con Dios. Y en la misma palabra del Señor habla del amor a los enemigos, y en esa misma palabra en Mateo 5 dice que el Señor, así como el Señor hace llover sobre buenos y malos y aún los sustenta a todos, que asimismo nosotros también debemos mostrar que somos hijos de nuestro Padre Celestial y amar aún a nuestros enemigos. A veces queremos ayudar solamente a aquellas personas que están cerca con nosotros, que tal vez se reunían en la congregación con nosotros, que sabemos que están buscando de Dios, y a las demás personas. El amor al prójimo significa también amor por los demás. Y la mejor manera de tú demostrarle a aquellas personas que no caminan con Dios que en verdad les amas, es no quedándote callado y compartiéndoles el evangelio. Es no quedándote en silencio y hablándole la palabra del Señor, hablándole la verdad. Es más poderoso que compartir un mercado. Ahora en esos tiempos, ¿cuánta ayuda puede ser un mercado? Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Pero hay personas que se sienten tristes porque no tienen cómo ayudar, cómo bendecir a otros. Antes están viviendo con escasez. Pero la mejor forma que podemos ayudar a esas personas que no están caminando con Dios es compartiéndoles el evangelio. Cuando el hombre lisiado allí en Hechos capítulo 3 estaba en la puerta del templo, le pidió ayuda a Pedro, le pidió una moneda. Pedro dijo: no tengo, pero de lo que tengo te doy. Y este hombre fue salvo en aquel día, este hombre fue sano. Nosotros oramos por una sanidad, y en algunos casos sucede, en otros no, pero todo lo dejamos en la mano del Señor. Pero el mejor milagro que podemos hacer a una persona, el mejor milagro que Dios puede llevar a una persona es la salvación. Porque nosotros vamos y compartimos su palabra, compartimos su evangelio. Es la mejor manera de demostrar el amor a los perdidos, hablándoles del Señor, de la provisión de Dios a través de su Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y fuéramos salvos de la ira eterna. Así es que no nos quedemos en silencio, compartamos a todas aquellas personas que lo necesitan, que están esperando en Dios. Y no esperes para la otra semana, porque no sabes si habrá tiempo. Empieza a hacerlo desde ahora. Por más ocupado, ocupada que estés, empieza a compartir la palabra del Señor a aquellas personas que anhelan que alguien les hable. ¿Sabes que estamos viviendo en tiempos donde los porcentajes de suicidio han crecido impresionantemente? Esta semana decían en una de las noticias que el año pasado, en el año 2019, hubo más de 2.000 suicidios acá en Colombia. ¿Y qué diríamos de este 2020, donde la gente por esta pandemia está cayendo en situaciones muy desesperantes, estresados, están con mucha depresión, porque el encierro lo que hace es deprimir? Y ese encierro en verdad causa peores cosas para muchas personas, sobre todo para las personas de edad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Es increíble si hay personas que están buscando de Dios, se sienten tan solas y tan deprimidas en este tiempo, y no saben cómo salir adelante y no saben cómo mejorar en esa intimidad con Dios. ¿Te imaginas cómo se sienten aquellos que no están caminando con el Señor? ¿Te imaginas lo desesperados que están? ¿Cuántos mensajes te atreves a enviar a partir de ahora a mucha gente que conoces? Porque aún ni tú sabes qué está pasando por sus mentes y cuán desesperados puedan estar.
sin saber qué hacer. Obviamente muchos, porque aún compartiéndoles de Dios, no quieren saber nada. Pero haz tu parte y deja lo demás en manos del Señor. Habla con muchas personas. Compárteles de la necesidad de volverse a Dios. De la bendición tan grande en la que ellos pueden caminar si se vuelven a Dios. De cómo pueden superar todos los obstáculos de esta pandemia si se vuelven al Señor. Y desde luego tienes que buscar ser un ejemplo. ¿Tú qué dices estar caminando con Dios? Estás pasando una prueba donde puedes demostrarle a Dios que aún en medio de todo ese encierro y todas estas dificultades, al único que lo necesitas es a Él. Que Él es tu mejor compañía. Y que de esa manera te alimentas de Él, buscas crecer en la relación con Él para no caer en desesperación. Y antes te gozas sabiendo que estás en las manos del Señor. No podemos olvidar que el apóstol Pablo pasaba mucho tiempo en la cárcel y él no andaba allí deprimido. Él desde la cárcel enviaba un mensaje a la iglesia diciendo: gozaos en el Señor siempre, que nada les robe el gozo. Él estaba allí en prisión, como muchas personas se sientan ahora en casa en esas cuarentenas. Pero no pierdas el gozo si mejoras en esa relación con Dios. Muchas veces el gozo se pierde, la paz se pierde, porque estamos descuidando esa relación. Y ahí, ¿quién puede ayudarte? Si Dios es el único que nos puede ayudar. Te invito para que oremos, le demos gracias a Dios, para que sigamos orando los unos por los otros. Amado Padre, te damos gracias por ese inagotable amor que proviene de ti, Señor. Tal vez tuvimos personas que no supieron demostrarnos su amor, pero es suficiente con haberte conocido a ti. Es el amor más grande, incomparable, inigualable que hayamos conocido. Y es más que suficiente para cada uno de nosotros. Aquí no se trata de culpar a nadie. Aquí se trata de entender que hay alguien en quien refugiarnos. Y es el amor más grande de nuestra vida. El único que tiene un amor inagotable. Gracias, Dios, por ese amor tuyo a nosotros, a cada uno de nosotros. A cada una de las personas que está escuchando, Señor, que puedan darse cuenta, que puedan entender cuán grande es tu amor y que puedan, Señor, recibir ese amor, tener la convicción de ese amor tuyo hacia nosotros, para que de esa manera no caigan en tristeza, no caigan en depresión, sino por el contrario, se levanten poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, Dios, porque ese inmenso amor que tú traes a nosotros nos enseña y nos ayuda a entender también cómo amar a nuestro prójimo y aún a nosotros mismos. Si nos sabemos amar a nosotros mismos, vamos a aprender a amar mejor a nuestro prójimo y también vamos a crecer en ese amor hacia ti y vas a ser correspondido como debe ser. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Qué bendición de verdad haber compartido este tiempo. Seguiremos orando y no nos vamos a deprimir sin importar cuánto tiempo más tengamos que esperar para reunirnos. Por el contrario, así como Pablo aprendía desde la cárcel, nosotros también vamos a aprender encerrados en cuarentena, saliendo los días que podemos salir, pero sobre todo refugiándonos en Él, que es el Todopoderoso y en quien mejor podemos hacerlo. Que el Señor les bendiga ricamente.